Habíamos mencionado que en la parte superior tenemos la cintura escapular, ¿no es cierto? Es decir, el hombro, ¿no? La cintura escapular, que es la zona que tiene más movilidad, ¿no? Más movilidad. Entonces, ¿qué huesos van a formar la cintura escapular? Tenemos la escápula, tenemos el húmero y tenemos la clavícula, ¿no? Escápula, o también llamado omóplato, húmero y clavícula. Ahí lo tenemos en el gráfico. Miren esta articulación muy importante entre el acromion de la escápula, que es el final de la espina de la escápula, y la clavícula. Acuérdense esta articulación, acromioclavicular. Por eso cuando se luxa la articulación acromioclavicular, da el signo de la pseudocharretera, ¿ya? Luxación acromioclavicular. Este ganchito que aparece del omóplato es la apófisis coracoides, ¿ya? La apófisis coracoides se comunica con la clavícula, ¿ya? Entonces, acá hay dos ligamentos importantes, ¿ya? Que salen de la apófisis coracoides a la clavícula, ¿no? Se llaman justamente los ligamentos coracoclaviculares, y son los ligamentos conoide y trapezoide. ¿Quiénes son los ligamentos coracoclaviculares? Conoide y trapezoide. Son los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Y luego la que hemos dicho, ¿no? Entonces, cabeza del húmero con la cavidad glenoidea del omóplato, de la escápula. Entonces, cabeza del húmero con cavidad glenoidea van a formar la articulación del hombro. Por eso también se le llama articulación glenohumeral. Glenohumeral. Entonces, en el hombro, si te quieres acordar para traumato, tienes que recordarte de dos articulaciones, ¿no? La acromioclavicular y la glenohumeral. Esas son las dos articulaciones, que son las que se van a luxar. Entonces, cuando se luxa la glenohumeral, que es la del hombro, la más frecuente anterior, nos da el signo de la charretera. Salud. En cambio, cuando se luxa la articulación acromioclavicular, es la pseudocharretera, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos esos tres huesos. Vamos a describir algunas características importantes. La clavícula tiene una forma de S itálica, ¿no? Forma de S itálica, es un hueso, ¿no es cierto? Como ven acá, un hueso que tiene una cara superior, una cara inferior, un extremo lateral, que es el extremo acromial, ¿no? Y un extremo medial, que es la extremidad externa. Ya está. Bueno, recordar que la clavícula, la parte que más se fractura es el tercio medio, es la zona más débil, porque los dos extremos están sujetos, ¿no? Una parte está sujeta al esternón y la otra parte, el extremo lateral, al acromio del escápula. Entonces, la que está como punto móvil es el extremo medial. Entonces, fractura más frecuente de la clavícula, ¿no? En el recién nacido, cuando hay parto obstructivo, parto distóxico, macrosómico, se lesiona el tercio medio. Es el hueso que más se lesiona en el recién nacido, ¿no? Por un parto distóxico. Fractura de tercio medio de clavícula, ¿no? Fractura de tercio medio. Puede ir o no con lesión del plexo braquial. No necesariamente se lesiona el plexo braquial. Puede o no. En la parte posterior hay un surco para el músculo subclavio, en la parte posterior. Tenemos el surco para el músculo subclavio, ¿ya? Y en el extremo acromial, también de la parte posterior, en el extremo acromial de la parte posterior de la clavícula, miren dos rugosidades, justamente son para los dos ligamentos entre la clavícula y la apófisis coracoides, ¿no es cierto? Entonces acuérdense de estos dos ligamentos coracoclaviculares, que son el trapezoide y el conoide. Trapezoide y conoide, los ligamentos coracoclaviculares, que justamente se lesionan cuando se compromete el tercio lateral o tercio externo de la clavícula. Cualquier lesión del tercio lateral o tercio externo de la clavícula compromete los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Que es el trapezoide y el conoide. Muy bien, eso con respecto a la clavícula.
Con respecto al omóplato o escápula, vamos a tener que este es un hueso plano, ¿no es cierto? Un hueso plano. Ahí pueden ver claramente la cavidad glenoidea para la cabeza del húmero, cavidad glenoidea, ¿no? Luego tenemos la espina de la escápula en la parte posterior, la espina de la escápula, que va a terminar ¿en quién? En el acromio. La espina de la escápula termina en el acromio. Y va a dividir a la escápula en la parte posterior en dos cavidades, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Fosa supra e infraespinosa, ¿no? Muy bien, entonces cavidad glenoidea, espina. ¿Dónde termina la espina? En el acromio. Y en la parte superior tenemos la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, ¿no? De esa manera describimos a este hueso plano llamado escápula u omóplato, ¿no? Es rara las fracturas de omóplatos, generalmente son en traumatismos de alta energía, ¿ya? Y lo que más se fractura es el cuerpo de la escápula, pero son fracturas raras. Bien, y el húmero lo vamos a describir en miembro superior, pero por acá vemos ya en el gráfico que en el húmero tenemos la cabeza, el cuello anatómico que está en la parte del hombro, dentro de la articulación el cuello anatómico, pero ¿cuál es lo que más se fractura? Esto de acá, la segunda línea punteada, que es el llamado cuello quirúrgico. Esa es la zona que más se fractura, el cuello quirúrgico del húmero, que forma un hematoma, ¿no? Pregunta de trauma. El hematoma de Hennequin. Ese es el dato para sospechar en fractura de cuello de húmero. El paciente se cae de hombro y le aparece un hematoma en la cara interna del brazo. ¿No? Del extremo proximal. Entonces esa es la fractura de cuello de húmero, el hematoma de Hennequin, ¿ya? Y vemos dos cachitos, ¿no? En el húmero, en la parte superior, que es el trocánter mayor, el tubérculo mayor, o también llamado troquíter, y el tubérculo menor, llamado troquín. El mayor es el troquíter y el menor es el troquín, ¿ya? Y entre los dos está un surco, ¿no? Intertubercular, un surco intertubercular, ¿ya? Esa es la parte superior del húmero, ¿ya? Miren en la parte posterior, acá nuevamente pueden ver la espina de la escápula que lo va a dividir en fosa supraespinosa, infraespinosa. La espina termina en el acromion y el acromion se articula con la clavícula, ¿no? Está la articulación acromio-clavicular, ¿no? Y acá la otra articulación entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, ¿no? ¿Qué tipo de articulación es la acromio-clavicular? Plana o artrodia. Ya está, plana o artrodia. ¿Qué tipo de articulación es la glenumeral? Cabeza, ¿no? Enartrosis o esferoidea, ¿no? Esas dos articulaciones tienes que acordar. La acromioclavicular, que es plana, artrodia, y la glenumeral, que es enartrosis, porque es cabeza del húmero con la cavidad glenoidea, ¿no? Muy bien, y de la parte muscular, entonces hemos descrito los tres huesos, clavículo, omóplato y cabeza de húmero. Y la parte muscular, acá típicamente te van a preguntar el manguito de los rotadores. Manguito de los rotadores. Es básico que te acuerdas qué músculos conforman el manguito de los rotadores, ¿ya? Están en la parte posterior del hombro. En la parte posterior, ¿no? Entonces está ahí el músculo, acá lo vamos a ver, esta es la parte anterior, ¿no? Y esta es la parte posterior. ¿Por qué el gráfico inferior es la parte posterior? Porque acá vemos la espina, miren, la espina, y acá termina en el acromio, ¿no? La espina termina en el acromio. Y hasta ahí, ¿qué decíamos de la espina? Que dividía en dos fosas, fosa supraespinosa e infraespinosa, que justamente son para los músculos. Para el músculo supraespinoso, que está encima de la espina, y para el músculo infraespinoso, que está en la parte o por debajo de la espina. Supraespinoso, infraespinoso,
redondo menor, que es el que está en la parte inferior. Entonces, en la parte superior, el supraespinoso. En la parte media, el infraespinoso. Y en la parte inferior, el redondo menor. Esos son los manguitos de los rotadores porque justamente hacen la rotación. ¿Hacia dónde van a rotar? ¿Externo o interno? Entonces miren dónde estos tres músculos que hemos mencionado, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, se articulan en el tubérculo mayor. ¿Quién es el tubérculo mayor? Troquíter, en el tubérculo mayor. Entonces imagínate, ¿no? Tres músculos que se articulan acá. Entonces cuando se contraen, ¿qué van a hacer con el hombro? Hacia afuera, ¿no es cierto? Imagínate, para que no memorices. Cuando se contraen, hacen la rotación externa del brazo. ¿Estamos? Entonces son rotadores externos. Porque ambos se articulan en el troquíter. Entonces hacen rotación externa del hombro, ¿no? A su vez también el supraespinoso que está arriba, entonces cuando se contrae al hombro también lo que hace es jalarlo del plano medio. Y este movimiento sería, cuando hago como un ave, abducción, abrir. El supraespinoso también participa en la abducción, inicia la abducción, abrir el brazo. Porque el que completa la abducción, ¿quién es? El deltoides, el músculo deltoides, que es el que está en la parte del hombro, ¿ya? Entonces inicia la abducción, el supraespinoso, y lo completa el músculo deltoides. Entonces, si hay rotadores externos, hay rotadores internos. ¿Quién hace la rotación medial o hacia adentro? El que está en la parte anterior. ¿Y quién está en la parte anterior? Músculo subescapular en la parte anterior, en la llamada fosa escapular, ¿no? Que está en la parte anterior, debajo de la clavidad glenoidea. Acá lo pueden ver, la fosa subescapular, ¿no? En la parte anterior, fosa subescapular. En cambio, en la parte posterior tenemos la fosa infraespinosa y supraespinosa, ¿ya? Entonces, en la fosa subescapular justamente está el músculo subescapular, que se inserta ¿dónde? Miren dónde termina el músculo subescapular, en el tubérculo menor. ¿Quién es el tubérculo menor? Troquín. El subescapular se inserta en el troquín. Entonces, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, troquíter, rotadores externos. En cambio, el subescapular en el troquín, que está en la parte anterior, y va hacia la parte interna. Entonces, el subescapular es el rotador medial o rotador interno, ¿ya? Es el que hace la rotación interna o rotación medial, ¿ya? Entonces acuérdense del manguito de los rotadores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y en la parte anterior el subescapular que se inserta en el troquín, ¿ya? Muy bien. Entonces estos músculos tienen que acordarse porque hacen rotación del hombro, Muy bien. Y anatómicamente, en la parte posterior del hombro, como podemos ver acá nuevamente, se van a formar cuadriláteros y triángulos, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a describir, miren, ¿qué músculo será? El que está arriba, el supraespinoso. Este de acá, el infraespinoso. Y por debajo del infraespinoso está el redondo menor, ¿no es cierto? El redondo menor. Y miren, entre el redondo menor y el que está más abajo, que es el redondo mayor, ¿ya? El redondo mayor, creo que no se está viendo, voy a poner otro color. Miren, entre los dos redondos, redondo menor, que es este, y redondo mayor, miren quién se está metiendo, un músculo, ¿no? Esa es la porción larga del tríceps braquial. Porción larga del tríceps. Entonces miren esa disposición de estos músculos. Redondo menor, redondo mayor, hacen un ojal para que entre la porción larga del tríceps, ¿ya? Entonces esta disposición va a determinar
dos triángulos y un cuadrilátero, ¿no? Ahí está el cuadrilátero llamado homotricipital, porque es entre el omóplato y el tríceps, ¿no? El cuadrilátero homotricipital, también llamado cuadrilátero de Belpo, también conocido como el cuadrilátero de Belpo, ¿ya? Entonces este cuadrilátero, si ustedes ven, lo forma ¿quién? En la parte superior el redondo menor, luego también tenemos la porción larga del tríceps, redondo mayor y el húmero, ¿no? Y el húmero. Miren, ahí está el cuadrilátero. Redondo menor, tríceps, redondo mayor, húmero, cuadrilátero de Belpo. ¿Qué pasa por ahí? El paquete básculo nervioso circunflejo. Paquete básculo nervioso circunflejo, ¿no? Ya está. Recuerden que la arteria o el nervio circunflejo es el nervio axilar o nervio circunflejo, que es el que se lesiona cuando se luxa el hombro. ¿Qué nervio se lesiona cuando hay la luxación glenumeral o luxación del hombro, el más frecuente anterior? El nervio que se lesiona es el nervio axilar, o también llamado circunflejo, ¿ya? El nervio axilar o circunflejo. Si me debo acordar a quién da inervación este nervio, es al músculo deltoides. Por eso cuando el paciente haga la correlación, se luxa el hombro, no puede abducir. ¿Por qué no puede abducir? Porque se ha lesionado el nervio axilar. Y el nervio axilar es el que da inervación al deltoides, que es el que hace la abducción. Cuando un paciente se luxa el hombro anterior y no puede abducir, lesión del nervio axilar o nervio circunflejo que da inervación al músculo deltoides. Entonces ese paquete básculo nervioso circunflejo o axilar pasa por el cuadrilátero de Belpo. Y en la parte inferior un triángulo, el triángulo húmero-tricipital. Nuevamente, entre el húmero, ¿no es cierto? Acá, redondo mayor, húmero, redondo mayor, y lo que viene a ser la porción larga del tríceps. Ahí está el triángulo, ¿no? Redondo mayor, arriba, tríceps, lateral y medial el húmero, ¿ya? Triángulo húmero-tricipital, o también llamado triángulo de Avelino-Gutiérrez. Triángulo de Avelino-Gutiérrez. Contenido del triángulo de Avelino-Gutiérrez son las mismas estructuras, para que se acuerden, que pasan por el canal de torsión del húmero. ¿Qué nervio pasa por el canal de torsión del húmero? ¿Nervio? ¿Qué nervio? Radial. ¿Y qué arteria? Muy bien, humeral profunda o braquial profunda. Ya todos se acuerdan del nervio, pero no se acuerdan de la arteria. Entonces acuérdense también de la arteria. Es nervio radial y arteria humeral profunda, o también llamada arteria braquial profunda, pasan por el canal de torsión y también pasan por el triángulo de Avelino-Gutiérrez. Entonces acuérdate los dos. Por el canal de torsión o por el triángulo de Avelino-Gutiérrez pasa la arteria humeral profunda y el nervio radial, ¿ya? El nervio radial, ¿no? Muy bien. Esas son las dos estructuras que te tienes que acordar. Muy bien. Acá otro gráfico que les he colocado para que se den cuenta. Miren la arteria. La arteria entonces comienza en la parte más superior, la arteria subclavia. Pasa por debajo de la clavícula, arteria axilar. Y luego la arteria braquial, ¿no es cierto? Son continuaciones. Arriba arteria subclavia, luego arteria axilar, arteria braquial. Y miren, la arteria axilar, a la altura del cuello, ¿qué cuello es este del húmero? Cuello quirúrgico, da dos ramas. La arteria, ¿no es cierto? La arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Ya? Porque hay que acordarse de estas dos arterias, arteria humeral circunfleja anterior o posterior,
porque son las que irrigan el cuello quirúrgico. ¿Quiénes irrigan al cuello quirúrgico del húmero? La arteria humeral circunfleja, anterior y posterior. Arteria humeral circunfleja, anterior y posterior, son las que irrigan el cuello quirúrgico. De ahí que cuando te digan necrosis del cuello quirúrgico, esas arterias se han lesionado. Necrosis del cuello quirúrgico, ¿no? Muy bien, y una pregunta también de residentado decía, para hacer la flebotomía en un paciente, ¿no?, que vamos, por ejemplo, a someter a diálisis, etcétera, una de las venas que se utiliza, ¿no?, es la vena, en este caso la vena cefálica. ¿Por dónde pasa la vena cefálica? Ahí está el gráfico, miren, esta es la vena cefálica, ¿no? Pasa entre el deltoides y acá está cortado el músculo pectoral mayor. Entonces, ¿cómo se llama esto? Surco delto del deltoides pectoral. Por el surco delto pectoral pasa la vena cefálica. Cefálica porque es la más superficial. Ahí lo podemos ver. Es abordable, por eso ahí se hacen flebotomías en la vena cefálica, porque está superficial en el surco delto pectoral. En cambio, la vena basílica está dentro, base. La basílica es profunda, ¿no? Se va a unir con la vena humeral y forman la vena axilar. ¿Quién forma la vena axilar? La unión de la vena basílica con la vena humeral. O braquial también, ¿no? Humeral o braquial siempre son sinónimos. Forman la vena axilar. Y luego la vena cefálica drena, como vemos acá, drena en la vena axilar al final, ¿no? Ya está. Entonces acá la pregunta, la vena cefálica pasa por el surco delto pectoral, ¿ya? Surco delto pectoral. Muy bien. En miembro superior, entonces ahora sí vamos a hablar del brazo, y acá el hueso, ¿no?, característico es el húmero. El húmero. Entonces ya hemos descrito la parte proximal, ¿no? Hemos dicho está la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, que es lo que más se fractura, cuello quirúrgico. Entonces acá hablamos de un tercer componente, diáfisis del húmero. Entonces, en la diáfisis del húmero vamos a ver que hay un canal, miren que ahí está, le está señalando la flecha, es el llamado canal de torsión. Cuando uno ve el canal de torsión, como lo estamos viendo acá, ¿qué cara es? ¿Posterior o anterior? ¿Dónde está el canal de torsión? ¿Posterior o anterior o posterior? Posterior. Entonces, esta es la cara posterior del húmero. En cambio, esta de acá es la cara anterior del húmero, ¿no? Cara posterior y cara anterior. Entonces, acá en la cara anterior, posterior, vemos el canal de torsión. Contenido del canal de torsión, el nervio radial y la arteria humeral profunda. Entonces, por ahí pasan estas dos estructuras, por el canal de torsión, que está a nivel del diáfisis. Por eso, típica pregunta de traumato, ¿no? Fractura de diáfisis de húmero. ¿Qué nervio se lesiona? Nervio radial. En luxación de hombro anterior, ¿qué nervio se lesiona? Axilar o circunflejo. En cambio, en la fractura de diáfisis de húmero, se lesiona el nervio radial, porque por ahí está pasando el canal de torsión, ¿ya? Por lo tanto, la mano que va a tener el paciente va a ser la mano que hace el radial. Como va por la cara posterior, inerva todos los extensores. Extensor de la mano. Entonces se cae la mano, ¿no? La mano en gota o mano péndula. Mano en gota o mano péndula. Cuando se comprometen los músculos extensores que están en la parte posterior del brazo, el nervio que se compromete es el nervio radial. Es el que hace inervación a todos los extensores. Tríceps y en el antebrazo al extensor de los dedos, ¿no? Muy bien, entonces el nervio radial. Muy bien.
Ya está. Y en la parte anterior habíamos dicho el tubérculo mayor llamado troquíter. Entonces, ¿quién se inserta en el troquíter? 3 músculos, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Manguito de los rotadores. Y en el tubérculo menor, troquín, es subescapular, que es el que hace la rotación interna. Y entre ambos tubérculos, ustedes pueden ver que hay un surco. Ahí está, el surco intertubercular. Surco. ¿Por dónde pasa? Si te preguntaran, ustedes habrán escuchado la tendinitis del bicipital, ¿no? Le coges al paciente, le duele el hombro obviamente, le coges en la parte anterior y le duele al paciente, ¿no? En la parte anterior. Justamente a ese nivel del surco, que es lo que estamos palpando en el examen de hombro, por ahí pasa la porción larga, la cabeza larga, ¿de quién? Del bíceps braquial. ¿Por dónde pasa la cabeza larga del bíceps braquial? Por el surco intertubercular. Entonces justamente ahí duele cuando se inflama, por ahí pasa el tendón, ¿no? Tendinitis del bicipital. Entonces por ahí pasa la cabeza larga del bíceps braquial. Porque la cabeza corta del bíceps braquial se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula. Entonces, ¿por qué se llama bíceps? Dos, porque tiene 2 cabezas, cabeza larga y cabeza corta. La cabeza corta va a la apófisis coracoides y la cabeza larga pasa por el surco y luego se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Cavidad glenoidea, ¿de quién era? Del omóplato, ¿no es cierto? Si ustedes ven la cavidad glenoidea, en la parte superior hay un tubérculo supraglenoideo y en la parte inferior tubérculo infraglenoideo. O sea, acá hay un tubérculo supraglenoideo y acá un tubérculo infraglenoideo. Entonces, ¿quién se inserta en el tubérculo supraglenoideo? Cabeza larga del bíceps. Y en el infraglenoideo, cabeza larga del tríceps. Y la cabeza corta del bíceps se inserta en la apófisis coracoides. Igual que el músculo, ¿qué otro músculo se insertará en la apófisis coracoides? El coracobraquial. Entonces, ¿qué músculos se insertan en la apófisis coracoides? La cabeza corta del bíceps y el músculo coracobraquial. ¿Ya? Son 2 músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Y en el tubérculo supraglenoideo, la cabeza larga del bíceps, y en el infraglenoideo, la cabeza larga del tríceps. Muy bien, esa es entonces la descripción del húmero. Y en la parte distal, vamos a encontrar, ¿no es cierto? Acá vemos claramente la tróclea del húmero, miren. Por eso cuando nos pregunten, ¿qué articulación tiene el codo? Troclear o ginglimoide. Es la articulación del codo. La articulación del codo es troclear o ginglimoide, ¿no? Porque el húmero tiene su tróclea. Esto mismo hay en el tobillo. Vamos a ver en el pie, cuando veamos pie, tobillo. El astrágalo tiene su tróclea. Por eso codo y tobillo, acuérdate, codo, tróclea del húmero, tobillo, tróclea del astrágalo, tienen este tipo de articulación, troclear o ginglimoide. Y al costado de las trócleas, de la tróclea, vamos a ver 2 estructuras, ¿no? El epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Epicóndilos, ¿no? Lateral y medial. Ya está. Al epicóndilo medial también le llaman epitróclea. ¿Ya? Al epicóndilo medial también le llaman epitróclea. Epitróclea. ¿Ya? Entonces tenemos epicóndilo medial y epicóndilo lateral. ¿Ya? Muy bien. Y en la parte anterior tenemos las fositas, ¿no? La fosita radial, ¿ya? La fosita radial y
En el caso de la parte posterior, acá miren, la fosa olecraniana, ¿no? Para el olecranon del cúbito. Fosa olecraniana, para el olecranon del cúbito, ¿ya? Muy bien. Ya está, entonces tenemos esas estructuras, ¿no? Acuérdense del epicóndilo medial o lateral, porque estos sirven justamente para inserción de músculos, como vamos a ver ya en el antebrazo. Muy bien. En brazo, ¿qué músculos tenemos? En el plano anterior hay 3 músculos, ¿no? En la parte superficial está el bíceps braquial, luego está el coracobraquial, que es más profundo, coracobraquial, y el braquial, ¿no? Y el músculo braquial. Son 3 músculos, bíceps, coracobraquial y braquial. Se encargan de la flexión del antebrazo. Flexión del antebrazo. Acá miren cómo el bíceps, que es el músculo más superficial, el bíceps, miren, tiene 2 cabezas. La cabeza larga y la cabeza corta. Que no les engañe el gráfico, ¿no? Porque miren, la cabeza corta parece más larga, ¿no? Miren, ¿por qué me doy cuenta que esta es la cabeza corta del bíceps? Porque miren dónde se está insertando. En la apófisis coracoide. En cambio, la cabeza larga pasa por el surco y miren cómo se mete a la cavidad glenohumeral y se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo. Entonces, la cabeza larga al tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta a la apófisis coracoide. ¿Ya? Ahí miren el gráfico. Más profundo, el coracobraquial. Si me preguntaran quién da inervación a estos músculos, bíceps, coracobraquial y braquial, es el músculo, o el nervio, perdón, músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. ¿Ya? El nervio músculo cutáneo es el que da inervación a los flexores del antebrazo, bíceps, coracobraquial y braquial anterior. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de estos 3 músculos es atravesado por el nervio músculo cutáneo? El coracobraquial, ¿no? Esa es pregunta de examen. El nervio músculo cutáneo atraviesa, perfora al coracobraquial, ¿ya? Perfora al coracobraquial. Entonces, el músculo coracobraquial es atravesado por el nervio músculo cutáneo. En cambio, en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior vamos a tener por acá, la parte posterior, el músculo único, el llamado tríceps braquial. Siempre hay que decir tríceps braquial porque hay un tríceps sural. Entonces siempre no es músculo tríceps simplemente, ¿no? Tríceps braquial, porque en la pierna tenemos el tríceps sural. Tríceps porque tiene 3 porciones, una cabeza larga, una cabeza corta y una cabeza medial, ¿no? Tiene 3 porciones. Muy bien. ¿Quién está entre los redondos? ¿Se acuerdan que los 2 redondos hacían compresión de una porción del tríceps? ¿Qué porción del tríceps? La cabeza larga. La cabeza larga del tríceps va a ingresar por el ojal de los redondos, ¿no? Por ahí que les pregunten también el agujero de los redondos, el ojal de los redondos, arriba redondo menor, abajo redondo mayor, entre los dos, en el agujero de los redondos, está pasando la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps. ¿Quién inerva el tríceps? Que es el extensor, está en la parte posterior, es el extensor, es el nervio radial. Nervio radial. ¿Ya? Acá no hay pierde, todos los de la parte posterior del brazo es el nervio radial. ¿Ya? El nervio radial. ¿Ya? Los de la parte posterior. Muy bien, entonces ahí tenemos el tríceps, que se inserta, como vemos en la parte inferior, en el olecranon del cúbito. El tríceps se inserta en el olecranon, ¿no? Y en la parte superior, hemos dicho, en el tubérculo infraglenoideo, ¿no? La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo. ¿Ya está?
Nuevamente, acuérdense qué arteria pasa por el canal de torsión. Miren, acá está la arteria axilar, que venía de la arteria subclavia. Luego viene la arteria braquial. Y miren esta ramita de la arteria braquial que se va hacia atrás, ¿no? Miren cómo le da la vuelta, que es la arteria braquial profunda, la arteria humeral profunda, que va a pasar junto con el nervio radial. Miren cómo los dos, ¿no? En parejita, miren. Nervio y arteria braquial profunda. Pasan por el canal de torsión. Ya está. Eso sí, obligado a acordarse, ¿ah? Todos se acuerdan del nervio radial, pero la arteria también, ¿ya? Arteria braquial o humeral profunda. ¿Ya está? Y acá, miren, pueden observar los nervios periféricos, ¿no? Los que vienen del plexo braquial, ¿ya? Entonces ya sabemos uno, el nervio radial que pasa por el canal de torsión. Ya sabemos por dónde pasa el nervio radial. Entonces, si me describen al nervio radial, el nervio radial se hace posterior y pasa por el canal de torsión, ¿no? Arriba va a emerger por el triángulo de Avelino Gutiérrez. Luego pasa por el canal de torsión. Entonces está yendo por la parte posterior el nervio radial. Por eso inerva los músculos extensores, porque se va hacia atrás. Y en la parte anterior, ¿a qué nervios tenemos? Al nervio mediano y al nervio cubital. Nervio mediano y nervio cubital. ¿Por qué se llama mediano? Porque pasa por el medio, ¿no? Está, miren cómo pasa el nervio mediano, va por el húmero y miren, pasa por el medio del codo, el nervio mediano. Y el nervio cubital, miren cómo se va por la parte posterior. ¿De quién? Del epicóndilo medial. Al epicóndilo medial también se le llamaba, habíamos mencionado, se le llama epitróclea. Por eso acá hay un canal, ¿no? El canal entre la epitróclea y el olecranon se forma el canal epitrócleo olecraniano. Epitrócleo olecraniano. ¿Y quién pasa por ese canal o surco epitrócleo olecraniano? El nervio cubital, ¿no? Eso es cuando entonces, acá tenemos el epicóndilo y el olecrano, y por ahí está pasando el nervio cubital. Te golpeas el codo, ¿no es cierto?, en la parte medial y te pasa la famosa corriente, ¿no? Cuando estás estudiando mucho, entonces te pasa la corriente en el canal o conducto epitrócleo olecraniano, ¿no? Por ahí pasa entonces el nervio cubital. Y el nervio mediano está localizado en la parte media del codo, pero lo vamos a ver más en el antebrazo porque pasa por el llamado túnel carpiano, ¿no es cierto? Por el túnel carpiano, ¿no? Muy bien, entonces miren la disposición: en la parte posterior el nervio radial, por el medio el nervio mediano y por atrás del epicóndilo medial, en el surco epitrócleo olecraniano, el nervio cubital. Por eso cuando te digan también, ¿dónde se lesiona el nervio radial? Fractura de diáfisis de húmero. ¿Dónde se lesiona el nervio cubital? Luxación posterior de codo. Cuando el codo se luxa, se va hacia atrás y eso comprime al nervio cubital. Y cuando se lesiona el nervio cubital, nos va a dar la llamada nervio mano en garra, ¿no? Mano en forma de C, mano en garra, ¿no? En cambio, el nervio mediano se lesiona en el síndrome del túnel carpiano. Pregunta clásica, ¿no? Mujer con parestesias, ¿no es cierto?, en la mano, no puede oponer el pulgar, porque el nervio mediano inerva al músculo oponente del pulgar. Entonces, ese es el síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Y ahí, ¿quién se comprime? El nervio mediano, ¿ya? El nervio mediano. Entonces, ahí están los tres nervios y sus tres lesiones, ¿ah? Diáfisis de húmero, nervio radial; luxación de codo, nervio cubital; y túnel carpiano, el nervio mediano. ¿No? El túnel carpiano
el nervio mediano. Ya está. Muy bien. Y en el antebrazo, nuevamente vemos acá el codo, miren la tróclea, ¿con quién se inserta la tróclea del húmero? Con el cúbito. Tróclea del húmero con el cúbito, miren. Ya está. Y el radio, ya vamos al otro hueso del antebrazo, el radio tiene su cabeza, ¿no? Cabeza del radio. Acá el radio, acuérdense, está parado. ¿Por qué está parado? Porque la cabeza está arriba. Cabeza del radio está arriba, en la parte proximal. En cambio, el cúbito, a cúbito también se le llama hueso ulnar o ulna, ¿no? Al cúbito, miren, está echado, porque la cabeza del cúbito está hacia la parte distal, hacia la parte distal. Radio, cabeza proximal. Cúbito, cabeza en la parte distal, ¿no? Y miren, entre los dos, miren esta membrana, la membrana interósea. La membrana interósea que ven entre el cúbito y el radio es este ejemplo de articulación. Sindesmosis, ¿ya? Sindesmosis, membrana interósea, ¿ya? Es un ejemplo de sinartro. No se confundan con sincondrosis, ¿ah? Sincondrosis es el cartílago de crecimiento. Ya está, entonces radio y cúbito, ¿no? Ya está, acá vemos la tuberosidad radial, donde se inserta el bíceps braquial, ¿no? Tuberosidad radial, el bíceps llega acá. Muy bien. Y en el cúbito tenemos esta estructura llamada olecranon, ¿no? Y la cavidad o escotadura troclear, donde se va a insertar la tróclea del húmero. Y en la parte posterior el olecranon. ¿Quién se inserta en el olecranon? El tríceps braquial. El tríceps braquial se inserta en el olecranon, ¿ya? Muy bien, entonces en la parte proximal tenemos cabeza de radio y olecranon y la escotadura troclear. En la parte distal tenemos la cabeza del cúbito y las apófisis estiloides, ¿no? Apófisis estiloides. Es lo que se deja ver, ¿no? Las apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloide del cúbito y la apófisis estiloides del radio no se deja ver mucho, ¿no? Las apófisis estiloides están en la parte distal, ¿no? Entonces ahí están los dos huesos. Ya está. Fractura del bastonazo. ¿Quién se fractura el bastonazo? ¿Quién se fractura? ¿Qué hueso se fractura en la llamada fractura del bastonazo? El cúbito, ¿no? Entonces me dan un bastonazo y por protegerme hacen acá la fractura. Entonces fractura de cúbito aislada es la llamada fractura del bastonazo. Fractura del bastonazo. Ya está. Luego tienen también dos epónimos acá, frecuente que preguntan. Montejá, la luxofractura de Montejá y la luxofractura de Galesi. Luxofractura de Montejá y fluxofractura de Galesi, ¿no? Ya está. Le estoy quitando protagonismo al doctor William porque si solo hablo de básicas es aburrido anatomía. Entonces, luxofractura de Montejá, monte, arriba, ¿no es cierto? Monte, arriba. ¿Y arriba quién está? La cabeza del radio. ¿La cabeza del radio qué va a hacer? ¿Se va a fracturar o se va a luxar? Las cabezas se luxan, se salen. Entonces, Montejá es luxación de la cabeza del radio, con fractura de diáfisis del cúbito. ¿Estamos? Monte, arriba. ¿Quién está arriba en la parte proximal? Cabeza del radio. Luxación de cabeza de radio con fractura de diáfisis de cúbito. Uno es luxación, el otro es fractura. ¿Quién se luxa? La cabeza de radio, que está arriba, y se fractura la diáfisis del cúbito. Si te acuerdas de Montejá, lo contrario es Galesi. ¿Por qué Galesi va a ser
¿Dónde está la cabeza del cúbito? Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, galesia es al contrario, luxación de cabeza de cúbito, con fractura de diáfisis de radio, con fractura de diáfisis de radio, ¿no? Es al revés. Entonces, ¿cuál me debo acordar? Montellá, y lo contrario es galesia. ¿Ya? Entonces, Montellá, acuérdate, monte, arriba, se luxa la cabeza de radio y se fractura la diáfisis del cúbito. Lo contrario es galesia. ¿Ya? Muy bien, entonces eso vemos en el codo, ¿no? Miren, entonces el olecranon en la parte posterior, cabeza de radio, y los epicóndilos, pues, ¿no? El epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, al cual le llaman epitróclea, ¿no? Codo del tenista, ahí está, es la epicondilitis, codo del tenista, ya está, en el epicóndilo lateral, ¿no? Duele atrás, acá, en el epicóndilo lateral, es el codo del tenista. En cambio, codo del golfista es del epicóndilo medial, o sea, del epitrócleo. Codo del golfista, epicóndilo medial. El tenista, ustedes cuando han visto el tenista cuando saca, extiende el brazo, pues, ¿no? Extiende, entonces al extender está forzando el epicóndilo lateral, porque en el epicóndilo lateral se insertan los músculos extensores y supinadores. En cambio, en la epitróclea se insertan los músculos flexores y pronadores. Del antebrazo estamos hablando. Los músculos flexores y pronadores del antebrazo se insertan en la epitróclea, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la epitróclea, adentro, epitróclea es el epicóndilo medial, por acá va a salir el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor, que ahorita lo vamos a ver, que son los flexores, ¿no? Pronador y flexor, epitrócleo. Es el codo del golfista. El golfista flexiona más cuando va a sacar, entonces, o cuando va a tirar la pelotita, ¿no? Entonces, hace más flexión, por eso es el codo del... ¿Y del estudiante cuál es? El codo del estudiante, bursitis olecraniana. El olecranon tiene su bursa, ¿no? Entonces, mucho estudias, se inflama la bursa del olecranon. Bursitis olecraniana, ¿ya? Ya está. Tenista, epicondilitis, afuera. Tenista, extiende y supina. Epitróclea adentro, golfista, flexiona, prona. Y en la parte posterior del codo, bursitis olecraniana. Ya está. Muy bien. Y acá están los músculos. Estos músculos de la parte anterior del antebrazo. Y acá viene a ponerse ya más difícil, pues son varios músculos. Entonces, acuérdense la disposición al menos, ¿no? Para tener la idea, pronador cuadrado es el más profundo. Ese es el dato del pronador cuadrado, ¿eh? Es el más profundo. Miren, está con colorcito, ¿eh? Para que se guíe. Es el más profundo, ¿ya? Pronador cuadrado, ¿no? De adentro hacia afuera. Luego, encima del pronador cuadrado, ¿quién está? El flexor propio del pulgar, ¿no? El flexor propio del pulgar. Luego también está el flexor común el flexor profundo, ¿no? De los dedos del carpo, el flexor profundo. Luego encima del flexor profundo están los flexores superficiales, ¿no? Flexores superficiales del carpo. Y por encima de todos están los músculos epitrocleares. Miren de dónde salen, qué músculos son los que se insertan en la epitróclea o epicóndilo medial. Es el pronador redondo que está de color celeste. Miren, acá está la epitróclea o epicóndilo medial, pronador redondo. Y luego vienen, acá está pronador redondo, y luego viene el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Son 4 ramilletes que salen del epitrócleo, ¿ya? Del epitrócleo salen 4.
pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Son los 4 músculos llamados epitrocleares, ¿ya? Estos 4 epitrocleares. Ya está, el de rosadito es de la parte posterior, es el llamado, salud, me paso el 14, supinador largo, ¿ya? Supinador largo, miren. ¿Por qué les hago descripción de estos 4 músculos? Porque acá sí les van a preguntar, ¿ah? Canales, ahí está, pregunta de examen, canal del pulso. ¿Quién forma el canal del pulso? Y ahí lo están viendo en el gráfico, ¿no? Supinador largo, que viene de atrás, con el de celeste, que es el azul, perdón, palmar mayor. Supinador largo con palmar mayor forman el canal del pulso, ¿ya? Por donde pasa la arteria radial. Ya está. Pregunta de examen. ¿Quién forma el canal del pulso? Supinador largo y palmar mayor. Pasa la arteria radial. ¿Ya? Muy bien. Al palmar mayor, por si acaso, el otro nombre es el flexor radial del carpo. Es el otro nombre del palmar mayor, ¿eh? Flexor radial del carpo, por si acaso. Ya está. ¿Y quién pasa por el medio? Miren, entre el palmar mayor y el palmar menor. ¿Quién pasa por el medio? El nervio mediano. El nervio mediano pasa por el palmar mayor y el menor, ¿ya? ¿Quién es más superficial? Miren el gráfico, el palmar menor, que está de celeste, es el más superficial. Cuando ustedes contraen la mano, el tendón que ustedes ven más superficial es el palmar menor, ¿ya? Es el retináculo del palmar menor, ¿ya? Entonces, para el extremo radial, cuando por ejemplo viene una persona mutilada a los dedos, está con intenso dolor, tienes que bloquear al nervio mediano. Entonces ubicas al palmar menor y le haces inserción, ¿no?, de lidocaína, de silocaína, en el lado radial. Por ahí está pasando el nervio mediano, miren, ¿ya? Entre el palmar menor y el palmar mayor. Ahí bloqueamos al nervio mediano, ¿ya? Entonces, por acá, este retináculo, miren, ¿no?, de tejido conjuntivo, va a formar el llamado túnel del carpo. Túnel del carpo, ¿ya? Hay un retináculo acá de tejido conectivo que va a formar como un techo, ¿no? Entonces, eso forma el túnel del carpo. ¿Por dónde pasa el nervio mediano? ¿Ya? Típica pregunta, ¿no? ¿Qué nervio se comprime en el túnel del carpo? En el síndrome del túnel carpiano, el nervio mediano, entre el palmar mayor y menor. Miren, ¿quién no forma parte o quién no pasa por el túnel del carpo? Ya se están dando cuenta que el que no pasa por el túnel del carpo es el palmar menor, porque miren, el de color celeste está pasando en la parte superficial. En cambio, el palmar mayor y el nervio mediano se meten por debajo de ese retináculo de tejido conectivo que es el túnel del carpo, ¿no? Muy bien, y en el otro extremo, ¿qué tenemos? En el extremo cubital tenemos el canal de Guyon. Canal de Guyon. ¿Quién pasa por el canal del Guyon? La arteria y el nervio cubital. Arteria y nervio cubital. ¿Quién forma el canal de Guyon? Está por dentro del músculo cubital anterior, ¿no? Por dentro del músculo cubital anterior, ¿no? Entonces el músculo cubital anterior, por dentro está pasando el canal de Guyon, cuyo contenido es arteria y nervio radial, ¿no? Entonces en el extremo radial tenemos el canal del pulso, en el extremo cubital el canal de Guyon, y al medio el nervio mediano que pasa por el túnel del carpo, ¿no? Lo más importante que deben recordar de acá. Estos son músculos de la parte posterior. Lo que les había mencionado, el supinador largo viene del epicóndilo, el epicóndilo lateral, ¿no? Miren cómo se inserta en el epicóndilo lateral y va hacia adelante, supinador largo. Con el palmar mayor forman el canal del pulso. El anconio, otro músculo, el cubital anterior, el cubital posterior. Los extensores están en la parte posterior. En la parte anterior hay extensores del carpo, ¿no? Extensores
superficial y profundo, perdón, flexores superficial y profundos. En la parte posterior solo hay un extensor común de los dedos. ¿Ya? En la parte anterior hay un flexor común de los dedos profundo y un flexor común de los dedos superficial. Hay dos tipos de flexores en la parte anterior. ¿Ya? Pregunta, ¿quién da inervación a la mayoría de estos músculos de la parte anterior del antebrazo? El mediano, nervio mediano. Por eso cuando te pregunten, el nervio mediano, ¿qué músculos va a inervar? Los de la parte anterior del antebrazo. Porque acá, ¿quién era? ¿Quién era? Bíceps, coracobraquial, músculo cutáneo. Los músculos del antebrazo, nervio mediano, subpronador redondo, palmar mayor, palmar menor. Excepto, obviamente, pues, ¿a quién? Al cubital anterior. El cubital anterior, ¿por qué nervio va a ser? Nervio cubital. Entonces, nervio cubital y cubital anterior. Entonces, de los músculos epitrocleares, acuérdate, todos son inervados por el nervio mediano. Por lo tanto, el nervio mediano se encarga de flexionar y hacer pronación del antebrazo, ¿ya? Excepto el cubital anterior, ¿no? Que es el nervio cubital. Y en la parte posterior, si te preguntan supinador, anconio, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, parte posterior del antebrazo, ¿qué nervio se va a encargar? Atrás no había pierde, ¿no? Desde arriba, ¿quién venía? Nervio radial. Tríceps y todos los músculos de la parte posterior es el nervio radial. Nuevamente, excepto ¿quién? El cubital posterior. El cubital posterior y anterior son inervados por el nervio cubital. ¿Ya? Ya está. Entonces acuérdate, ahí están los tres nervios, ¿ah? Radial, mediano y cubital. ¿Ya? El radial se lesiona en la fractura de diáfisis de húmero, ¿no? Te da la mano caída o mano en gota, lesión del nervio radial. Cuando se lesiona el nervio cubital, en luxación de codo, nervio cubital, te da la mano en C o mano en garra. Y cuando lesiona el nervio mediano, te da la mano del predicador, mano del predicador, ¿no? Del predicador, lesión del nervio mediano. Muy bien, entonces ahí recuérdense los músculos, ¿no? Entonces si me dicen en la parte flexión, pronación, nervio mediano. Entonces el paciente no puede flexionar, no puede hacer pronación del antebrazo, entonces nervio mediano. En cambio radial es todo lo contrario, extensión y supinación. Extensión y supinación, ¿no? Muy bien. Y en la parte lateral tenemos estos. Este es en la parte lateral. Musculitos, separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. ¿No? Estos músculos que van ya para, como dice, para el pulgar y para el índice, son en la parte lateral. ¿Está? Vamos a la mano. Acá en la mano lo que han preguntado los huesos del carpo, ¿no es cierto? La disposición de los huesos del carpo. Entonces, ¿cuántas filas tenemos en el hueso del carpo? Tenemos dos filas. Primera fila es proximal y segunda fila es distal, ¿no? Primera fila proximal. Siempre la parte proximal pegada al cuerpo, ¿no? Al eje medio. Ya está. Entonces, del 1 al 4 es la segunda fila, no se confundan. Del 1 al 4 es la segunda fila, que es la fila distal. En cambio, del 5 al 8 es la primera fila del carpo, que es la fila próxima. Ya está. Esos son los huesos del carpo. En el carpo de la mano están bien distribuidos porque son 4 en cada fila. Total 8 huesos tenemos en el carpo, 4, ¿no? Ya está. Entonces, ¿quiénes forman la primera fila o fila proximal? La mnemotecnia es S-pipí, ¿no? Ya está, S-pipí, ¿ya? O esa señora pide pizza también, ¿ya? Esa señora pide pizza, ¿ya? Entonces, más cortito, pues si no te vas a olvidar la mnemotecnia. S-pipí. Escafoides, E de escafoides, S semilunar, luego viene piramidal y luego viene pisiforme.
¿no? Entonces, escafoide, ahí está el escafoide, tiene forma de barco al barco invertido, 8 escafoides, 7 semilunar, ¿no? 6 piramidal, y el que está pisando al piramidal, el pisiforme, ¿no? Está encima, miren, el 5, está pisando al piramidal, pisiforme. Ya está, esos son los de la primera fila, ¿no? Escafoides, semilunar, piramidal. Miren qué forma tiene esta primera fila, ¿no? Miren. Y justamente acá va a venir ¿quién? Acá va a venir el radio y el cúbito. Entonces acá hay una articulación entre los huesos del carpo y radio y cúbito, ¿no? Entonces, sobre todo con el radio, por eso van a escuchar la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca, radiocarpiana, ¿ya? Esta articulación de la muñeca llamada radiocarpiana y la cabeza del cúbito, acuérdate que el cúbito está echado, cabeza del cúbito está acá, es una articulación ¿de qué tipo? Elipsoidal, elipsoidal, igual que las metacarpofalángicas. Muñeca y metacarpofalángicas son elipsoidales, elipsoidales. Ya está. Cuando una persona adulta mayor se cae con la mano extendida, ¿qué se lesiona? Cuando una persona adulta mayor se cae con la mano extendida. Fractura de coles. ¿Y quién se ha fracturado? Cúbito radio. Radio. Extremo distal del radio. Acá, en muñeca. Se fractura el extremo distal del radio, fractura de coles. Y probablemente se lesione también ahí el nervio mediano, ¿eh? En fractura de coles. Fractura de diáfisis de húmero, nervio radial. Luxación de codo, nervio cubital. Fractura de coles, nervio mediano. ¿Ya? Ahí está, miren, fractura, luxación, que hacen compromiso de los nervios, coles. ¿Ya? En cambio, si un joven, ¿no es cierto?, que hace deporte, se cae intensamente con la mano extendida, es fractura del escafoides. La misma posición de caída, pero en un joven, fractura de escafoides. Dolor en tabaquera anatómica, ¿ya? Dolor en tabaquera anatómica, ¿ya? En el extremo radial. La tabaquera anatómica lo va a formar estos dos músculos, miren, que en la parte lateral, el extensor corto del pulgar, que está de celeste, y el extensor largo del pulgar, miren. Esto se llama la tabaquera anatómica, ¿no? O sea, va hasta abajo, ¿no? Es un dolor en la tabaquera anatómica entre el extensor corto y el extensor largo. Ahí está el escafoides. Está en la misma dirección, porque el radio se articula con escafoides. Entonces, cuando una persona se cae con la mano extendida, si es una abuelita, es fractura de coles, extremo distal del radio. Si es un joven, fractura de escafoides, dolor en tabaquera anatómica, ¿no? ¿Cómo se llama a la forma de la fractura de coles en dorso de tenedor? Dorso de tenedor. Porque cuando se cae a la inversa, en vez de extender la mano, cae de forma, ¿no es cierto?, dorsal. Esa es fractura de Smith, es el coles invertido, Smith. ¿Cómo se llama su forma? En pala de jardinero. Pala de jardinero, ¿ya? Smith o coles invertido. El más frecuente es coles, dorso de tenedor, en el abuelito. Y en el joven, fractura de escafoides. Ya está. Entonces, ese pipí, primera fila, fila próxima. Luego, graga. Siempre, recuerden la posición anatómica, siempre es por el extremo radial, ¿eh? Cuando haces tu mnemotecnia es siempre por el extremo radial, o sea, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, por el extremo radial. Y luego graga, ¿no? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Nuevamente comienzo por el extremo radial, o sea el pulgar, como quieras llamarlo, radial o pulgar,
trapecio, trapezoide, grande porque es el hueso más grande del carpo, y ganchoso porque tiene su ganchito, o apófisis unciforme, ¿no? El ganchoso tiene la apófisis unciforme. Ya está. Entonces, entre el escafoides y el pisiforme, ¿no es cierto?, que era el que estaba pisando al piramidal, entre el escafoides y el pisiforme hay un retináculo acá de tejido conectivo, ¿no? Y ahí se forma el túnel del carpo, ¿no? Que lo pueden ver mejor acá. Miren el túnel del carpo, escafoides, este es un corte transversal, ¿no? Y miren el pisiforme. Entonces, entre el escafoide y el pisiforme, miren este retináculo en la parte anterior. Ahí está. Entonces, esto va a conformar el túnel del carpo. Túnel del carpo. ¿Quién no pasa por el túnel del carpo? Miren. El palmar menor. No pasa por el túnel del carpo, porque era superficial, ¿no? ¿Quién sí pasa por el túnel del carpo? El nervio mediano, que está en la zona más estrecha, porque por eso es lo que más se comprime. Pero también está el palmar mayor, el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos. Los flexores comunes de los dedos, superficial y profundo, palmar mayor, y el flexor propio del pulgar, están pasando por el túnel del carpo, ¿ya? Y acá lo que preguntan es nervio mediano, ¿no?, que es el que se comprime. Miren, el canal de Guyon también está por dentro del músculo cubital anterior, y está la arteria y el nervio cubital, ¿no? El van cubital, canal de Guyon, ¿ya? Acá está la tabaquera anatómica, entre el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, en la parte dorsal, el extensor largo del pulgar y el corto se forma la tabaquera anatómica. Entre el extensor corto y el extensor largo. Piso de la tabaquera anatómica, miren, escafoides. Por eso cuando se fractura el escafoides, duele en la tabaquera anatómica, en un joven, ¿no? Duele la tabaquera anatómica. Muy bien, entonces recuérdense de las filas del carpo, ¿eh? Eso es importante porque sí preguntan su disposición. Fila proximal, fila distal. Luego vienen los huesos metacarpianos, ya está. Y luego falanges, ¿no? Falange, en este caso proximal, falange media y falange distal. Proximal, media y distal. Excepto en el pulgar solo tenemos falange proximal y falange distal, no hay falange media. Ya está. ¿Cómo se llama esta articulación que habíamos mencionado? Miren, entre uno, que es trapecio, y el primer metacarpiano. Trapecio metacarpiano, la base del pulgar. Encaje recíproco o encilla de montar. Esa es la articulación que te tienes que acordar. Encaje recíproco o encilla de montar, trapecio metacarpiano, ¿ya? Base del pulgar. Muy bien. Y habíamos dicho que había flexor común de los dedos, superficial y profundo, pero solo un extensor común de los dedos en la parte posterior. ¿Ya? Ahí lo que tienen que acordarse es la disposición, miren, del flexor superficial. ¿Hasta dónde llega el flexor superficial? Miren, hasta la falange media, ¿ya? El flexor superficial llega hasta la falange media de los dedos. En cambio, el flexor profundo llega hasta la falange distal. Hasta la falange distal, ¿ya? Entonces, ¿dónde termina el flexor común superficial de los dedos? En la falange media. ¿Dónde termina el flexor común profundo de los dedos? En la falange distal, ¿no? Y acuérdense su disposición, acá no se ve muy bien, pero el flexor superficial le hace un ojal al flexor profundo. Entonces el flexor superficial termina en la falange media y el flexor profundo le hace un ojal y termina en la falange distal, ¿ya? Esa es la disposición de los flexores. Y en la parte posterior el extensor de los dedos. Acá está el aparato extensor,
Acá sí se ve, miren la disposición compleja que tiene, ¿no? El aparato extensor. Llega a la falange media, un retináculo, luego se divide y vuelve a unirse en la falange distal. O sea que el aparato extensor llega a la falange distal, ¿no? Entonces permite extender las falanges distales. Las falanges distales se extienden porque el aparato extensor llega hasta la falange distal, ¿no es cierto? Por eso cuando te pregunten el dedo en forma de martillo, ¿no es cierto? Esta es la lesión que tienen los arqueros, ¿no? Los que juegan básquet también, porque cuando reciben el balón hacen una extensión severa de los dedos. Entonces, al tener una extensión severa se rompen este retináculo que está en la parte distal del aparato extensor. Una extensión severa, ¿no? Al jugar básquet o portero, se rompe el retináculo extensor. ¿Qué se va a producir? El dedo en martillo. Entonces no puede extender, ¿no? Entonces se queda así, el dedo en martillo. No puede extender la falange distal. Entonces cuando les pregunten, dedo en martillo, lesión del aparato extensor común de los dedos. Lesión del aparato extensor común de los dedos, dedo en martillo. Muy bien, esto ya lo hemos visto, por el canal del carpo pasa el nervio mediano, el flexor común superficial, flexor profundo, canal de Guyon, el ban cubital, ¿no? Ya está. Y en la mano reconocer dos regiones, ¿no? Esta región, ¿cómo se llama la rechonchita? Tenar, región tenar, esta de acá, región, la que está en la zona del pulgar. En cambio, la del meñique, la zona más delgada, es la región hipotenar, y una región central, ¿no? Entonces la mano, de forma didáctica, lo podemos dividir en esas regiones, tenar, hipotenar y región central. Y acá lo que quiero que te acuerdes es la distribución de los nervios, más que los músculos, porque miren, los músculos son varios, no tiene sentido de preguntar los músculos, pero sí la inervación. Entonces, por ejemplo, te dicen hipotrofia de la región tenar, se ha atrofiado la región tenar. ¿Qué nervio se ha comprometido? Nervio mediano. El nervio mediano es el que da justamente inervación a la región tenar. Y acá están los músculos de la región tenar, ¿no? El aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar. Este sí me llama la atención, porque en un caso clínico te pueden poner, paciente no puede oponer el pulgar. ¿Qué nervio se ha lesionado? El nervio mediano. Cuando no puede oponer el pulgar, lesión del nervio mediano. ¿Y dónde está el oponente del pulgar? En la región tenar. En cambio, en la región hipotenar está el nervio cubital. En la región hipotenar, el nervio cubital. Entonces, en la palma de la mano se pelea, ¿no? El mediano con el cubital. Se van peleando. La región tenar, mediano. Región hipotenar, cubital. Y la inervación sensitiva también, ¿no? Recuerden la inervación sensitiva del primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto, ¿quién es? Mediano. Y la otra mitad del cuarto y el quinto es cubital. Esa es la inervación sensitiva. Y la inervación motora es la región tenar mediano, hipotenar, nervio cubital, ¿no? Muy bien. Y la región hipotenar está el oponente del meñique, flexor corto del meñique, abductor, cutáneo palmar, ¿no? Muy bien. Ese es entonces en la región de la mano. Más profundo tenemos estos músculos que parecen unas lombrices, los músculos lumbricales. Hay 4 lumbricales, 2 mediales, o 2 en este caso laterales, y 3 y 4 que son mediales. Nuevamente se pelean. ¿Quién inerva a los músculos lumbricales laterales? El mediano. Y a los mediales, el cubital. El nervio mediano a los lumbricales laterales y el nervio cubital a los lumbricales mediales. ¿Ya está? Y los interóseos. Los interóseos, hay 2 tipos, dorsales, porque están en el dorso de la mano, y palmares, porque están en la palma, ¿no? Palma y dorsales.
Ya está. Los interóseos palmares juntan los dedos. Los que están en la palma, juntan. Y los que dorsales separan los dedos. Entonces los interóseos palmares, aducción de los dedos. Los dorsales abren los dedos, abducción. Entonces puedo hacer este movimiento, ¿no? Separo, abro. Entonces, ¿quién junta? Interóseo palmar. ¿Quién separa? Interóseo dorsal. Entonces, ¿y quién hace esto? ¿Quién da inervación a los interóseos? ¿El nervio? Cubital. Nervio cubital. Entonces pregunta, paciente con atrofia de la región tenar y no puedo poner el pulgar. ¿Quién se ha lesionado? ¿Nervio ya. Paciente con atrofia de la región hipotenar y no puede separar ni juntar los dedos. Nervio cubital. Ya está. Eso es lo que tienes que acordar.